muy buenos días. Mi nombre es Eilen Díaz. Yo soy la facilitadora del curso Análisis Conductual y Construcción de Ítems 1 del programa del doctorado en Psicología del Comportamiento. Un placer para mí. Yo, un poco para presentarme, yo soy, bueno, primero soy persona, después estudié psicología como mi carrera de pregrado. Soy magíster en orientación, mención, educación y, y doctora en humanidades, mención, educación del IESI. Y pues, como les decía, voy a acompañarles en el desarrollo de este curso, Análisis Conductual y Construcción de ítems 1 en el presente periodo. Vamos a entonces a iniciar lo que tengo preparado para compartir con ustedes el día de hoy. Bueno, Lice, si quieres, por favor, preséntate. Habían confirmado más participantes, pero bueno, me gustaría escucharte, Lice, y para que los demás también te conozcan. Un momentico. Sí, bueno, Adelante. encantada. Soy Lizeth La Rosa. Igual. Estudié eh, educación, mención, dificultades del aprendizaje, con maestría también en terapia de la conducta y orientación en sexología. Ujú, Pertenezco a INVECO, que es este, está asociado tanto psicólogos como terapeutas, son el Instituto de Terapeutas Cognitivos Conductuales. Y bueno, ujú. doctorando en eso y ahora el doctorado en psicología. Qué bueno. Bienvenida de nuevo, Lice, porque ya nos conocíamos, ¿verdad? Gracias, doctora. Sí, sí, doctora. Sí, claro, habíamos tenido la oportunidad de compartir en otros cursos. Psicología, Qué sí, bueno, Lice. psicología conductual. Ajá, ajá. Muy bien, encantada de tenerte de nuevo por acá, Lice. Espero bueno, que podamos desarrollar como está planificado el presente curso. Vamos entonces a hablar un poquito sobre el objetivo terminal del curso. El objetivo, en este caso, el objetivo terminal es que el participante al finalizar obtenga las bases fundamentales para la construcción, uso e interpretación de los test, concebidas como instrumentos de apoyo del análisis conductual y a la vez de la utilización de herramientas en la construcción de índices. Este es el objetivo final que debemos lograr al finalizar el curso. ¿Ok? En cuanto a la sinopsis de contenido, el curso está estructurado en 4 unidades. En la unidad 1 vamos a ver lo que son los conceptos y principios del análisis conductual. En la unidad 2 vamos a ver la base biológica del comportamiento. En la unidad 3 los problemas fisiológicos y teóricos del análisis conductual. Y en la unidad 4 vamos a ver la fundamentación teórica, el concepto, origen y desarrollo de los instrumentos de la psicología, alcances, sus limitaciones, los tipos y el enfoque actual, así como la medición que se realiza a través de los mismos. Esto es a grandes rasgos el contenido programático o la sinopsis de contenido del curso en su totalidad. ¿Qué es importante tener en cuenta desde el día de hoy? Bueno, que iniciamos hoy, 25 de mayo del 2024, y la fecha de cierre se espera o se tiene planificada que sea el 30 de junio del 2024. Es decir, más o menos tenemos 1 mes y 5 días para el desarrollo del presente curso. ¿Cuáles van a ser los encuentros síncronos? El primero es hoy, con el que aperturamos. Luego, dentro de 15 días, el 8 de junio, tendremos el segundo encuentro síncrono y cerramos con el encuentro síncrono del 22 de junio del 2024. Esa semana queda para hacer el feedback de las calificaciones, para que ustedes entreguen algo si tienen algún atraso con alguna de las actividades. Y pero a finales, el 30 de junio, se espera que yo ya tenga cargadas las calificaciones en la plataforma. ¿Ok? Tenemos, ya ustedes saben, el compromiso de 3 evaluaciones en la totalidad para evaluar la totalidad del curso.
¿Qué es importante? Bueno, yo el plan de evaluación no lo he subido, espero subirlo esta semana porque todavía hoy no he revisado, porque hoy de verdad no he revisado, pero ayer todavía no habían, perdón, anteayer en la noche que tuve la posibilidad de revisar, le avisé al profe Giorgi y él me dijo que en el transcurso al finalizar esta semana, quizás entre hoy y mañana ya está cargado, o no sé si ya lo cargaron, voy a revisar ahora al finalizar, para entonces cargar el plan de evaluación, para que ustedes entonces puedan tener la posibilidad de ver, de revisar cuáles son las estrategias que vamos a utilizar para evaluar, para el desarrollo, para que ustedes puedan desarrollar cada una de las unidades. ¿Ok? Ok, entonces hoy yo les preparé un abreboca de lo que va a ser el curso en cuanto a la unidad uno, ¿verdad? Que para ir entrando en materia. Vamos entonces a tener, a hablar sobre los principios básicos del análisis conductual. Algunos supuestos conceptuales del análisis conductual en su orden se abordan los temas de los fundamentos contextualistas, que son la base epistemológica, teórica del análisis conductual, ya lo vamos a ver. Sus directrices epistemológicas, como ya lo decía, y la distinción, vamos a hablar un poquito, brevemente, muy brevemente, pero para poder ubicarnos, para poder tener una idea de lo que es el curso, vamos a hablar un poquito de esa distinción entre el conductismo radical y el conductismo metodológico. Eso es más o menos lo que en estos minutos que quedan de clase, de encuentro, vamos a estar desarrollando. Tenemos entonces que vamos a hablar un poco del enfoque contextualista. La visión de mundo que constituye el fundamento filosófico primario del análisis conductual se denomina contextualismo. Eso según Pepper, Ayes y Brownstein, Morris y Moxley en 1992. Un concepto entonces contextualista central es el acto en contexto. A qué se refiere ¿a qué se refiere el acto en contexto en el enfoque contextualista, en el análisis conductual? Se refiere a todo evento que se conoce en la medida en que se le analiza en las relaciones que establece con su contexto particular. Estamos hablando entonces de todo lo que está relacionado con el hecho a investigar, con la conducta a tratar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vamos a colocarlo por aquí para tener una visión. Condición ontológica y epistemológica que lleva al contextualismo a constituirse en el modelo que fundamenta la teorización analítica conductual. Es decir, por eso les decía que el contextualismo entonces se constituye como la base filosófica, epistemológica, incluso metodológica del análisis conductual. Otros campos, otros campos tomando en cuenta el análisis conductual estudia el comportamiento en su contexto espaciotemporal y asume como propósito su predicción y su control. Es decir, tenemos entonces que el análisis conductual va a estudiar la conducta, el comportamiento humano por eso, por su base contextualista, en ese espacio espacial y asume, y su propósito es la predicción y el control de ese comportamiento. El análisis conductual entonces asume tres directrices epistemológicas básicas según Skinner, Casayus, Ralchin y Paul en 1990 que vamos a revisar en este momento. El primero es que el objeto de estudio de la psicología debe ser el comportamiento, es decir, la conducta. El segundo es que el método de la psicología debe ajustarse a los lineamientos de las ciencias empíricas. Eso ya lo sabemos como estudiosos del comportamiento humano, ¿verdad? El tercero es que los fines esenciales de la psicología son la predicción y el control del comportamiento, en particular de qué comportamiento, del comportamiento humano. Es así como la psicología se encarga de ese estudio del comportamiento, de la predicción. ¿Para qué? Para poder tener el control de esas conductas a lo largo de su estudio. En cuanto al objeto de estudio de la psicología en general, desde el análisis conductual tenemos
que se enfatiza el análisis de las relaciones funcionales establecidas entre el comportamiento y el ambiente, ¿verdad? Tanto externo como interno al organismo, es decir, todo lo que rodea al ser humano y que se puede observar o se puede vivenciar a través de sus conductas, sin que ello signifique negar la importancia de las variables genéticas en la determinación de la conducta. Cuando nosotros nos vamos a la historia del conductismo y esa posición mecanicista, donde se negaba de alguna manera todos esos procesos internos, ya vamos a ver más adelante que eso se quedó en ese conductismo metodológico de Watson, pero que definitivamente Skinner, con su conductismo radical, lo vamos a ver más adelante, incluso afirma que si negamos esa parte del ser humano, estamos teniendo entonces desde la psicología una psicología incompleta, decía Skinner, porque definitivamente los procesos mentales, las emociones son parte importante del ser humano. ¿Ok? La conducta entonces, desde el análisis conductual, que es lo que estamos estudiando en este momento, lo que estamos revisando, la conducta entonces es concebida como un hecho empírico con interés intrínseco y no como una manifestación sintomática sintomática o solamente fenomenológica de estructuras y dinamismos internos de una naturaleza no comportamental. Es decir, que también que es importante lo que les venía diciendo, que es importante lo externo, pero también lo interno. La definición básica de la conducta es general. La conducta es, para el análisis conductual, todo lo que hacen los organismos, en particular los humanos. Todo aquello que hacen es importante, es la definición del, es la definición de conducta en general. O sea, es una definición que podemos ver muy general porque incluye todo, ¿verdad? Pero esa conducta entonces va a comprender tanto sucesos observables o la conducta abierta, como dicen los conductistas, como es el caminar, el reír, el dictar una conferencia, el estar aquí en este momento desarrollando un curso, una clase, un encuentro, como sucesos que no podemos observar directamente, o la conducta encubierta, como es abstraer conceptos, es decir, pensar, esa capacidad que tenemos los seres humanos de hacer analogías semánticas, de incluso de sentir ira, rabia, esa emoción, de sentir emociones. Entonces a eso es lo que ellos le llaman conducta encubierta. Y conducta abierta es todo aquello que nosotros podemos visualizar, que podemos entender o que podemos ver a través de la conducta de los seres humanos en su totalidad. ¿Ok? Continuando entonces, en lo que respecta a los fines de la psicología, el análisis conductual postula que esta ciencia debe buscar la predicción y el control del comportamiento humano. Predecir y controlar un hecho es una consecuencia lógica del descubrimiento y la sistematización de las relaciones funcionales que lo determinan. Es decir, a través de esa sistematización de todo lo que está, de descubrir, de darle sentido lógico a todo lo que está relacionado con el hecho tal, con cualquier hecho que estemos estudiando específicamente la conducta humana, va entonces permitirnos predecir y controlar ese hecho. Todas las relaciones funcionales, tanto las conductas encubiertas como las abiertas, como las que decíamos anteriormente, van a permitirme a mí entender el hecho a través del análisis conductual. ¿Ok? Entonces, allí podemos ver cómo la, ese análisis conductual, volvemos a hablar de dos palabras importantes, o sea, que es necesario comprender como conceptos básicos del análisis conductual. Cuáles son esas palabras? ¿Cuáles son esos conceptos básicos? Tenemos, tenemos entonces la predicción y el control.
¿De qué? Del comportamiento. Predecimos para poder controlar ese comportamiento humano. Eso es lo que plantean en este caso en los conductistas. Entonces, tenemos entonces que el conductismo metodológico se fundamentó. Ajá. El conductismo metodológico Vamos a hablar entonces un poquito del conductismo metodológico, porque les decía al principio que vamos a hacer la diferenciación de lo que es el conductismo metodológico y el conductismo radical de Skinner, ¿ok? Primero, la psicología debe ceñirse estrictamente al método positivista, su énfasis en el estudio controlado de los hechos empíricos directamente observables. Ya sabemos la posición positivista que expone que lo que no sea observable entonces definitivamente no puede ser estudiado, ¿sí? Solo la conducta observable, la conducta abierta que veíamos anteriormente de los organismos, podía considerarse un fenómeno empírico válido. Esto no implicó que se negara la existencia de los fenómenos encubiertos, pero al basarse en el positivismo lógico, con su insistencia en la verdad por consenso, el conductismo metodológico los consideró inaccesibles al análisis científico. Es decir, no negaban la conducta encubierta o esos fenómenos encubiertos del pensamiento, de las emociones y de todos esos procesos mentales. No lo negaban, pero desde el positivismo lógico en el cual se basaban, en la verdad, que pone por delante la insistencia, la verdad del consenso, de lo medible, de lo que podemos observar, entonces ese conductismo metodológico lo consideró inaccesible al análisis científico. O sea, no lo niego, pero no lo podemos analizar científicamente porque no es observable, porque no es medible, ¿ok? Entonces, eso con respecto a la conducta encubierta. Los fenómenos relativos al pensamiento, como tercera premisa, plantearon que los fenómenos relativos al pensamiento, la motivación y la emoción debían entonces, en consecuencia, quedar fuera de cualquier consideración psicológica. Es decir, la psicología no tenía, según Watson, por ejemplo, principal representante y creador del conductismo metodológico, la psicología no debería considerar esos fenómenos encubiertos, según Watson, porque no podían ser observables, ni medibles, ni controlables. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos por aquí? Para ir, este, para ir, para ir concretando lo que con referente al análisis del conductismo metodológico y el conductismo radical. Hoy en día, ¿qué ha pasado entonces hoy en día en la actualidad con el conductismo metodológico? Definitivamente el conductismo metodológico forma parte de lo histórico en cuanto al conductismo se refiere. Si bien es cierto que fue la base de lo que hoy conocemos sobre el conductismo, es simplemente eso, historia. El modelo vigente definitivamente en el análisis conductual es el conductismo radical, iniciado ¿por quién? Por Skinner en la década de los 50. El conductismo, esa versión skinneriana se le llama radical. ¿Por qué se le llama radical? Porque su atención en volver a las raíces, no es por lo que la palabra significa literalmente, sino porque Skinner se preocupó por volver a las raíces. Esto es la orientación total del hecho psicológico, abandonada anteriormente ¿por quién? Por Watson. Entonces Skinner viene con esa intención de volver a considerar el análisis conductual, entonces desde ese dar cuenta en tanto el paradigma psicológico en su totalidad, sin negar lo encubierto, sino integrándose de esas conductas
que podemos observar, pero también de esos procesos mentales que no observamos, pero que definitivamente forman parte importante del, del ser humano, o sea, de nuestro proceso como seres humanos, ¿ok? Entonces, el análisis conductual a través de lo que plantea Skinner implica que los fenómenos internos son empíricamente válidos, científicamente válidos para la psicología y que en un descuido sistemático de los mismos, lo que les decía anteriormente, se puede entonces hablar de una psicología incompleta, decía Skinner, porque no podemos negar esa parte importante del ser humano que son las emociones, que son todos esos procesos mentales. Entonces, esos fenómenos que Skinner hablaba, que se consideran, que se conciben como formas encubiertas de comportamiento recogidas de los mismos principios básicos, si bien en un nivel de complejidad muchísimo mayor que rigen la conducta abierta, por supuesto, tienen un nivel de complejidad muchísimo mayor, pero precisamente por eso implican, eh, este, implican precisamente por eso implican o se tienen que estudiar porque definitivamente van a permitir entender al ser humano en su totalidad. Sabemos que los seres humanos somos seres holísticos, integrales y que definitivamente no podemos solo mirar lo exterior. Tenemos que tener en cuenta que lo que es tanto importante lo observable como lo no observable, ¿ok? El conductismo radical ha dado lugar a una serie de temáticas de investigación y teorización a considerar en detalle, que nos han permitido. ¿Qué ha permitido el conductismo radical entonces? Ha permitido potenciar toda esa serie de procesos, de técnicas de modificación de conducta, de reforzamientos, que más adelante vamos a ver cuando veamos las otras unidades, las siguientes unidades, ¿verdad? Que ya eso también lo conocemos, entonces lo planteado por Skinner sobre el reforzamiento positivo, el reforzamiento, los refuerzos positivos, los refuerzos negativos y cómo todos esos procesos conductuales a través, o sea, van a permitir entender la conducta. ¿A través de qué? A través del análisis conductual. Pero vamos a poder tener la capacidad de entender la conducta en la medida en que tomamos en cuenta lo interno como lo externo. Skinner planteaba entonces, todos esos procesos internos que podemos, eh, a los cuales buscamos a través del análisis conductual tener esa predicción para poder controlar esos procesos conductuales que me van a permitir a mí entonces predecir conductas y modificar conductas a través de procesos de modificación de conducta, como ya lo dije anteriormente, que está comprobado científicamente que funcionan para la atención de, del desarrollo del aprendizaje, por ejemplo, en psicoterapia, para dar respuesta, para dar atención a problemas como a los problemas de ansiedad, a los trastornos de ansiedad, a los trastornos fóbicos, que siguen en la vanguardia de alguna manera a través de las técnicas cognitivas conductuales que son aplicadas en terapia y que siguen dando buenos resultados. No así como el conductismo metodológico que se quedó definitivamente en la historia debido a lo que a lo que hemos podido ver a lo largo de esta pequeña disertación que les traje hoy. Entonces, el conductismo radical o skinneriano es considerado el modelo conductista más representativo. De hecho, el análisis conductual fundamentado en el mismo y la psicología cognitiva, como les venía diciendo, de vanguardia, constituyen entonces los dos paradigmas psicológicos de mayor vigencia científica actualmente. Eso sigue siendo así en la actualidad. Definitivamente,
el conductismo metodológico de Watson se queda en la historia y es suplantado de alguna manera por el conductismo skinneriano, conjuntamente con la psicología cognitiva, que de alguna manera sigue estando en la vanguardia en todos esos procesos de atención, de ayuda, de modificación conductual y de todos esos procesos que de alguna manera desde la psicología conductual se utilizan, se siguen utilizando en la actualidad para dar respuesta a todos esos procesos que, como les digo, ha permitido solventar, ha permitido atender y ha permitido dar respuesta. ¿Ok? Entonces vamos a ir cerrando. Un placer para mí, que tengan un feliz fin de semana Gracias, Excelente, profe. doctora. y bueno, igualmente, chao, que estén muy bien. Chao.